Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, primer lunes de julio, hoy día 4 de julio, vamos a continuar con nuestro curso, la oración del Padre Nuestro. En esta oportunidad desarrollaremos el tema número 10, en donde abordaremos la penúltima petición. No nos dejes caer en tentación. Y para aquellos hermanos que nos siguen con Biblia a la mano, el texto que vamos a utilizar para iluminar esta noche es el Evangelio según San Mateo capítulo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26:36, el texto que utilizaremos entonces. Pues bien, vamos a comenzar esta noche adorando a nuestro Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dirigir nuestras plegarias al Señor, aquel que siempre nos escucha. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, cuando Jesucristo estaba a la puerta del sepulcro de Lázaro, levantó los ojos al cielo e hizo oración. La Escritura nos muestra que la oración que hizo Jesús fue escuchada por los demás. Por eso San Juan el Evangelista la preservó. Jesucristo dijo: yo te alabo, Padre, y te bendigo, porque tú siempre me escuchas. Y cuando encontramos esto en los Evangelios, es porque el Señor, a través de este gesto, de haber orado en voz alta, quiere decirnos algo, quiere darnos testimonio, que en los momentos difíciles de nuestra vida, ante las circunstancias que nosotros pensamos que son insalvables, hay que elevar nuestra mirada al cielo, hay que elevar nuestra plegaria a Dios. En ese contexto dramático, en ese contexto difícil, Jesucristo dijo: te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Y es que Dios siempre nos oye. Dios inclina
Su oído ante el clamor de nuestros labios, cantan los salmos. Él nos escucha el día que le invocamos. Y es en medio de esas circunstancias amargas que pensamos que son insalvables en nuestra vida, Jesucristo nos invita a tener fe en que nuestra oración será contestada, respondida por Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está en este momento aquí, con cada uno de nosotros, en el lugar en el que nos encontremos. Pues, como dice la Escritura, donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y en medio de ti, de mí, ahí está el Señor. Porque Él lo prometió, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el final. Porque Dios no se muda, Dios no abandona, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Hay tantas cosas que te quisiéramos decir, Señor. Por tantas cosas por las que te quisiéramos pedir. Y es que no solo tenemos un problema, probablemente tenemos varios. Tenemos problemas económicos, familiares, problemas de salud, en la vida conyugal, problemas en la familia, en el trabajo. Pero queremos pedirte, Señor, antes que cualquier otra cosa, que nos des la fe para confiar de que tú dispondrás de todas las cosas para nuestro bien. Ayúdanos a creer, por encima de nuestros problemas, de que tú tienes el control de toda nuestra vida. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como
escuchado por Dios, hermano? Pues como dice el Señor, antes que la palabra se forme en nuestros labios, el Señor ya la conoce toda por entera. Bendito y alabado seas, porque tú siempre nos escuchas, Señor. Tú enséñanos a escucharte nosotros siempre, porque no es más importante lo que tú y yo tengamos que decirle a Dios que aquello que Dios tenga que decirnos a nosotros. Pues como dirá el apóstol, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pues por tu palabra, Señor, el muerto resucitó. Por tu palabra, Señor, los leprosos sanaron. Por tu palabra, Señor, suceden grandes cosas en aquellos que esperan en ti y en tu poder. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Su Espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo, tan cierto como yo te hablo, tan cierto como yo te hablo. Y me puedes oír. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te alabamos y te bendecimos, Dios bueno y misericordioso, Dios que llamas gratuitamente al hombre a la comunión contigo, con tu gracia y con tu poder. Tú que haces alianza con nosotros, para que a través de nuestra debilidad se manifieste tu fuerza. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú siempre nos escuchas.
Tú, Señor, eres conocedor de nuestras necesidades, tanto en lo material como en lo espiritual. Eres conocedor de nuestras angustias, de nuestras desdichas, de nuestras lágrimas, y por eso te alabamos y te bendecimos, porque nuestros sufrimientos no pasan por alto ante tu atenta mirada, Señor. Y eres tú que con tu diestra victoriosa nos sostienes, y eres tú, Señor, quien prometió que pondrá a nuestro enemigo bajo la planta de nuestros pies. Te queremos pedir en esta noche, oh Padre bueno, Padre nuestro, Padre Santo, te pedimos en esta noche que quites de nuestra mente toda tentación, toda idea de abandono, toda idea de desdicha, de infelicidad, todo pensamiento negativo que pueda tener como causa algún influjo diabólico y demoníaco. Todo pensamiento negativo que tiene como fuente todas las experiencias amargas de nuestra vida. Oh Padre bueno, ayúdanos, Señor, a superar toda tentación de desánimo, de tristeza, de angustia. No permitas, Señor, que nuestro corazón sucumba ante estas situaciones, ante estas tentaciones. Más bien, Señor, robustécenos, danos tu fuerza, tu gracia y tu poder para poder hacer frente a todo ello con la confianza y la seguridad que proviene de sabernos siempre a salvo en ti. Te pedimos, Señor Jesucristo, que con tu sangre bendita y gloriosa selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos, las posesiones y bienes, todo lo que tenemos, hacemos y decimos. Derrama tu sangre sobre nosotros, Señor, lavándonos de afuera hacia adentro. Sumérgenos en la sangre y agua que brotó de tu lado para redención y salvación nuestra, porque tú te ofreciste para expiar nuestros pecados, fuiste un sacrificio propiciatorio para nuestra redención. Tú, Señor, que soportaste el castigo que nos regenera y que nos trae la paz, te pedimos, oh Señor Jesús, que calmes toda tempestad en nuestro interior, toda tempestad que se haya levantado y que esté inquietando, angustiando y perturbando nuestro pensamiento. Tráenos a la serenidad y al resguardo de tu presencia. Oh Señor, no permitas que nuestra barca se hunda, que nuestra fe se hunda, que nuestra esperanza en ti se hunda, porque tú eres, Señor, nuestro refugio. Eres tú la roca en la que decidimos apoyarnos. Eres tú, Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Liberador, a quien invocamos con todo el corazón, porque tenemos en ti puesta nuestra fe. Oh amado Señor Jesús, ven en esta noche a consolar a tu pueblo, a liberar a los cautivos, a liberar a los oprimidos. Ven en esta noche, Señor, a abrir los ojos de los ciegos y a desatar la lengua de los mudos. Ven en esta noche, Señor, a abrir los oídos de los sordos y a concedernos por tu gracia bendita un tiempo de tu favor y de tu misericordia, porque tú puedes acortar el tiempo de nuestros sufrimientos. Ven, Señor, a transformar nuestro lamento en danza, a quitarnos la ropa de luto y vestirnos de alegría, pues como dice la Escritura, los que hemos sembrado entre lágrimas cosecharemos entre gritos de alegría. Te pedimos en esta noche, Espíritu Santo de Dios, tú que provienes del Padre
y que provienes del Hijo, y que junto con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria, porque tú eres Dios bendito por los siglos. Queremos en esta noche alabarte y adorarte, oh Santo Espíritu de Dios, porque es que gracias a ti, Señor, que podemos andar en los caminos de la gracia y de la salvación. Te bendecimos y te adoramos, oh Espíritu Santo, porque eres tú quien nos ayuda a entender las Escrituras, quien habla en nuestro interior y nos conduces desde adentro, porque tú eres el Maestro interior que se aloja en el corazón de los hombres, con tus sabios consejos, con tus benditas mociones, nos guías por caminos de gracia y de salvación. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, porque nos abres la inteligencia, porque nos das inteligencia espiritual para que podamos comprender, Señor, los caminos por los que andamos y podamos hacer una lectura desde la fe de todos los acontecimientos que se suscitan en nuestra vida, y porque entendemos y creemos que todo es para nuestro bien y que todo en tu voluntad bendita ha de ser permitido, porque de nuestro mal incluso quieres sacar un bien. Por eso te alabamos y te bendecimos por tu sabiduría. Te alabamos y te bendecimos porque nos das el conocimiento necesario para que podamos salvarnos. Te pido, Espíritu Santo, que derrames sobre nosotros tu inmenso amor, conforme dice la Escritura, que el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Concédenos una experiencia interior, oh Santo Espíritu de Dios. Concédenos la gracia de la comunión contigo, de poder tener un encuentro interno contigo, que nos llene de tu gozo, de tu paz, que renueve nuestras fuerzas y nuestra esperanza. Concédenos, Espíritu Santo, una efusión. Sumérgenos en tu gracia y en tu presencia, para que de ella podamos levantarnos llenos de gozo por la esperanza de la salvación. Ven, Espíritu Santo, y enciende la fe, enciende nuestra caridad y enciende la esperanza. Ven, Señor, y concédenos la alegría de la vida. Espíritu Santo, ahí en donde tú estás hay liberación. Ven a liberarnos, Señor, de toda formación, de toda estructura mental, de toda creencia psicológica que esté contraria al Evangelio de Cristo. Ven a desatar esos nudos que hay en nosotros. Ven a derrumbar los baluartes de nuestro interior, para que pueda haber en nuestra boca un cántico nuevo de alabanza y de adoración. Queremos en esta noche bendita y santa poner en las manos de María Inmaculada esta vida nuestra, en este momento, en medio de todo lo que nos pasa, y poner la vida de ustedes y la de sus familiares muy adentro del alma traspasada de María en la cruz, diciendo a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción de María sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que si Dios eligió a la Virgen de Nazaret para acercarse a nosotros los hombres, elijamos a ella
para acercarnos al Señor, porque eres tú la llena de toda gracia, eres tú, oh María Inmaculada, el canal, el acueducto de la salvación. Y nos acercamos a ti, Señora, para que tú cada día nos acerques más desde nuestro corazón al corazón de Jesús. Porque tú te sientes bendecida y te sientes feliz cuando los hombres acudimos a ti con toda confianza para pedirte por nuestros asuntos y para pedirte por nuestra salvación. Oh María Santísima, como en Caná de Galilea, que nuestra agua sea transformada en vino, nuestra tristeza en alegría, nuestra desesperanza en confianza y nuestros miedos en una fe firme e inconmovible. Te pedimos, oh Virgen Santísima, tú que estuviste a los pies de la cruz, aportando con los méritos de tu perseverancia, aportando con tus sufrimientos a la redención efectuada por Cristo en la cruz, te pedimos, Señora, que intercedas para que nunca nos alejemos de los caminos de la gracia e intercedas por nuestra conversión, por nuestra salvación. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, vamos a pedir la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Beato Duns Scoto, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santa María la Egipcia, ruega por nosotros. Santa María de Magdala, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel de León XIII. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, que ingresan por primera vez, mi nombre es Israel Pelán Cruz, yo soy misionero en el movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret, que tiene su sede aquí en Lima, Perú, y que tenemos también algunas comunidades en Alemania. Dios nos permita el próximo año, que tenemos nuevamente de vuelta a la misión, ir a fundar algunas comunidades también en el extranjero y en el interior.
Este año Dios nos va a permitir volver a hacer algunas misiones en el interior del país a partir del mes de septiembre, y en el mes de julio y agosto vamos a comenzar a hacer tanto en julio un taller de liberación abierto al público, gratuito, y vamos a hacer en agosto un retiro de sanación interior para matrimonios, para parejas. Entonces ya el Señor nos está permitiendo, nos está abriendo puertas para volver a esta actividad misionera que Él como don nos ha dado, como carisma nos ha dado a nuestro movimiento. Estamos entrando acá en Perú a una cuarta ola, según lo que nos dice el Ministerio de Salud, entonces hay que tener la prudencia del caso. Ya estaremos nosotros, si es que hay alguna novedad, advirtiendo, ¿no? Porque dependiendo cómo vaya yendo estas semanas, nos van a dar la oportunidad de poder hacer este taller abierto. Y sobre todo el taller va a ser del 18 al 22 de julio y es un taller sobre las maldiciones y las ataduras espirituales que espero sea de gran bendición para su vida. Hoy día, entonces, vamos a continuar con nuestro curso La Oración del Padre Nuestro. Nos encontramos en el tema número 10. Estamos a 2 temas para acabar nuestro taller, que lo estaremos acabando el 25 de julio, el último lunes de este mes, porque dentro de 2 semanas, ¿no? La semana del 18 haremos una pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa para la realización de este taller y acabamos el 25 con el amén en la oración del Padre Nuestro, ¿no? La parte de la doxología. Entonces, te invito a buscar en tu Biblia Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. Pues bien, hago algunos apuntes de algunas cosas para que luego no se me olviden. Ya con la edad algunas cosas se olvidan, así que mejor tomamos nota. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón durante la oración, entonces prefiero tomar nota para luego meditarlo más tarde. Pues bien, Mateo capítulo 26, versículo del 36 hacia adelante, la reflexión que vamos a desarrollar se llama No nos dejes caer en tentación. La penúltima petición de la oración del Padre Nuestro. E iluminamos esta reflexión de este Mateo 26, 36, dice la Sagrada Escritura. Entonces, va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, se pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces a los discípulos, los encuentra dormido y dice a Pedro: ¿Con que no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa
no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice: ahora ya podéis descansar y dormir. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Es palabra del Señor. Pues bien, en el orden de aquellas cosas que Jesús nos enseña, aquellas cosas que Jesús nos enseña que son importantes, que debemos pedir a nuestro Padre, el Señor nos presenta esta sexta petición, penúltima petición, que tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas se reza de la misma forma. En Mateo 6:13 dirá: y no nos dejes caer en tentación. Y en Lucas 11:4 dirá lo mismo: y no nos dejes caer en tentación. La relación existente entre esta sexta petición con la quinta que enseñamos la semana pasada y con la séptima que enseñaremos la siguiente semana es indiscutible. Las tres últimas peticiones como que van unidas y en su enseñanza nos muestran la realidad de la vida espiritual. La relación de esta sexta petición con la quinta es en lo siguiente: ya que todo aquel que ha pecado se ha dejado seducir, convencer, engañar por el tentador. ¿No? Esta es la relación con la quinta petición. Y la relación con la séptima petición es que aquellos que caemos en pecado nos ponemos bajo la acción y el dominio, el influjo del maligno. Entonces por eso rezamos en la quinta: perdona nuestros pecados. En la sexta: no nos dejes caer en la tentación. Y en la séptima: líbranos del mal. Estas tres peticiones entonces nos introducen en la vida espiritual y nos hablan de los cuidados que tenemos que tener en ella. Jesús entonces nos enseña que inmediatamente después de reconocer que somos pecadores, y que debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados, Jesucristo a través de esta petición nos invita a dos cosas. La primera, saber discernir, saber reconocer la tentación, reconocer la bondad y la maldad de algo, reconocer el bien y el mal de las cosas tales como éstas se nos presentan, saber discernir. El discernimiento es importantísimo en la vida espiritual. Nosotros, en lo que es la teología espiritual, ¿no? En lo que es la espiritualidad cristiana, enseñamos que hay tres tipos de discernimiento. El discernimiento moral, saber distinguir lo bueno de lo malo. Pero hay otro discernimiento mayor a ese, el discernimiento de espíritu. Es decir, el discernimiento cuando Dios me está hablando,
cuando Dios está queriendo guiar mi alma a través de emociones internas. Distinguir la voluntad de Dios, ¿no? Ese es el discernimiento de espíritu, distinguir la voluntad de Dios. Y el tercer tipo de discernimiento es el discernimiento de espíritus, que consiste en saber distinguir cuando una emoción proviene del Espíritu Santo de Dios, del espíritu puramente humano o del espíritu del mal, ¿no? En mi canal de YouTube tú puedes encontrar todo un curso de 5 días al respecto, ¿no? Discerniendo las emociones del alma. Ahí enseño durante 5 días este tipo de discernimiento, el último, el discernimiento de espíritus. Entonces, para poder yo madurar y llegar a este discernimiento de espíritus, tengo que haber desarrollado los otros dos, el discernimiento moral y el discernimiento de lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, esta petición lo primero que nos enseña es esto, ¿no? A saber discernir, reconocer la tentación, ¿no? Y lo segundo que esta petición nos enseña es que debemos, una vez que hemos reconocido la tentación, solicitar la gracia respectiva al Padre para no sucumbir, para no caer y también para poder combatir el mal tal como se nos puede estar presentando. Entonces, para el desarrollo de esta enseñanza, vamos a recurrir a 3 preguntas. ¿Qué es la tentación? ¿Por qué Dios permite que el hombre sea tentado? Y la tercera, ¿cómo combatir la tentación? Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de nuestra reflexión. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir qué es la tentación, más o menos para que vayamos comprendiendo un poco la cuestión. Tentar, en primer lugar, es examinar algo, probar algo, reconocer por medio del sentido del tacto lo que no se puede ver, ¿no? Es como una persona ciega toca alguna superficie para tratar de conocer aquello que no puede ver. Entonces, o como una persona que está a oscuras, ¿no? Toca la pared o toca algo para ver si es que la puerta está abierta o está cerrada. A veces, por ejemplo, cuando mis hijos están durmiendo, yo salgo de acá de la oficinita, me voy para el cuarto y no sé si alguna puerta está cerrada, entonces primero, para no prender la luz y despertar a la familia, toco a ver si es que está la puerta cerrada. Entonces, tentar en un primer momento tiene este significado. Examinar, probar, reconocer algo. Entonces esto es muy interesante, porque es en ese sentido que la tentación permite ver lo que realmente hay en el corazón de los hombres. Y esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Con qué somos tentados? Esa tentación nos está aportando una información. Nos muestra aquellas tendencias que hay dentro de nosotros. Algunas personas serán tentadas por la lujuria, otros con la vanidad, otros con el desánimo, otros con la desconfianza. Y eso nos permite ver cuáles son las inclinaciones de nuestro corazón, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, en el versículo 20, en la doctrina sobre lo puro y lo impuro, el Señor dirá lo siguiente. Y decía, lo que sale del hombre no es, o lo que sale del hombre no es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las malas intenciones, fornicación, robos, asesinatos, adulterio, avaricia, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas esas perversidades
salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces, con esto Jesucristo nos muestra aquellas cosas a las que se está moviendo nuestro interior, aquello a lo que se está moviendo nuestro corazón. Podemos nosotros decir, Señor, yo te honro, yo te glorifico, yo quiero dar lo mejor de ti, pero de pronto mi corazón se siente movido hacia la lujuria, mi corazón se siente movido hacia la envidia, mi corazón se siente movido hacia el egoísmo, la soberbia, y no combato contra estas emociones. Entonces una cosa es decir que quiero glorificar a Dios y otra cosa es hacerlo. Normalmente en el acompañamiento espiritual, cuando a mí me toca hacer acompañamiento, yo me fijo no tanto en lo que la persona dice, sino en lo que la persona hace. Porque nosotros podemos decir mucho, pero hay que prestar atención a las cosas que hacemos, porque una cosa es decir y otra es hacer. Y la verdad se encuentra en el obrar, ¿no? Entonces, la tentación en un primer momento permite esto, examinarnos si realmente nosotros amamos a Dios, si realmente nosotros estamos deseosos de Dios. Por eso es que cuando el apóstol Pedro en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, él le dice al Señor, después de que anunciara por tercera vez su pasión, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y si es posible hasta entregar mi vida por ti. Y Pedro fue tentado, fue examinado. Entonces esa tentación cumplió esta finalidad, examinar si las palabras de Pedro eran conforme a la verdad que hay en su corazón. Entonces, Pedro, al ver que falló, se conoció en la verdad y entendió que dentro de él hay miedos, hay inseguridades y dentro de él había el temor de que le sucediera lo misma suerte que Jesús y que en el fondo no estaba tan dispuesto como él decía estarlo ante el seguimiento a Cristo. Entonces esto es lo primero de la tentación, sirve para examinarnos. Más adelante diremos algunas cosas más sobre San Agustín. En segundo lugar, la tentación significa instigar, inducir o estimular a alguien a hacer algo. Entonces aquí la tentación, ya probablemente más como la podemos nosotros entender, significa influir en una persona para que haga, piense o realiza lo que otro desea. Entonces esto es muy importante, muy importante. La tentación, estamos acá definiendo que es que alguien ponga en nosotros pensamientos, emociones, con la intención que las realicemos. Influir en una persona para que haga, piense o realice algo que otro desea. Entonces, aquí ya estamos entrando un poco más profundo en lo que vendría a entenderse para nosotros como la tentación. Entonces, es importante en esta segunda definición comprender un poco el discernimiento que hemos hablado en el comienzo. Distinguir cuando algo que se me presenta me está llevando a lo bueno o a lo malo. Me acerca o me aleja de Dios. Me suma o me resta en la vida espiritual. Entonces, este es discernimiento. Y cuando ya hablamos de un discernimiento de espíritus, discernir cuando una emoción interior en una persona proviene del Espíritu Santo, del espíritu puramente humana o del espíritu del mal, ¿no? Entonces, el diablo puede influir en una persona, puede influir para que esta persona haga, piense o realice lo que el diablo desea, ¿no? En Juan capítulo 8, en el versículo 44, en ese texto que es el germen de la demonología del Nuevo Testamento, ahí Jesucristo claramente dice: vosotros queréis cumplir los deseos de vuestro padre el diablo.
Y también en el capítulo 13 del Evangelio de Juan se nos presenta cómo Satanás ejercía un influjo sobre Judas Iscariote, poniendo en su interior el deseo, ¿no?, los planes de traicionar finalmente a Jesús, ¿no? Entonces, esto también es la tentación. También esto es la tentación. Hay dos conceptos que deberíamos saber diferenciar: lo que es la prueba y lo que es la tentación. La prueba tiene siempre como referencia a Dios. En las Sagradas Escrituras tenemos un montón de testimonios, este libro de Génesis, de que Dios prueba al hombre, examina al hombre, evalúa al hombre. Como se nos va a mostrar en el capítulo de Juan, capítulo 6, en el versículo 6 de Juan 6:6, ahí se nos muestra que Jesús puso a prueba a Andrés y a Felipe, preguntándoles cómo dar de comer a toda esta gente en la multiplicación de los panes, porque él ya sabía qué iba a hacer. Entonces aquí la prueba, que tiene como causa originaria a Dios, es Dios quien prueba la fidelidad del hombre. Es Dios quien permite, en su voluntad permisiva, no lo quiere, pero lo permite, que el hombre atraviese ciertas circunstancias para ver si es que en su corazón, como dice la Escritura, va a guardar los mandamientos de Dios, si es que en su corazón hay fidelidad y si es que en su corazón hay una fe íntegra para con Él. Y esta prueba de pronto es la que podemos nosotros ver en la tempestad, en el pasaje de la tempestad. No es que Jesús viniera dormido, se hacía el dormido, para ver cómo sus apóstoles reaccionan en el tiempo de prueba. Es como cuando un maestro nos enseña. Cuando nosotros somos instruidos por un maestro, callamos. Pero cuando el maestro nos está tomando un examen para evaluar si es que nosotros podemos aplicar los conocimientos que se nos han impartido en un problema en concreto, es en ese momento que el maestro guarda silencio. Y ese silencio de Dios es muchas veces esto, que Dios está evaluando nuestro actuar para que nosotros respondamos de acuerdo a los conocimientos que hemos recibido. Entonces, esta es la prueba. La tentación. La tentación, como causa primera, siempre va a provenir del diablo, ¿no? El diablo es quien tienta a los hombres, es decir, quien influye en ellos de manera negativa para que hagan lo malo, para que se rebelen contra Dios, como nos mostrará el Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. El tentador nos quiere tentar para que la obra que Dios ha iniciado en nosotros se venga abajo. Ahora, es importante señalar esto. ¿De dónde nos proviene la tentación? Como un día un padrecito en una homilía contaba, ¿no?, que una señora le dijo: Padre, el diablo me ha hecho pecar. Padre, el diablo me ha hecho pecar. Y por tercera vez en su confesión: Padre, el diablo me ha hecho pecar. Entonces el padre le dijo: hermanita, traiga al diablo para que él sea quien se confiese, porque usted, como me lo dice así, es inocente. Entonces, muchos pensamos que todas nuestras tentaciones tienen un origen diabólico. Pues bien, hay algunos exorcistas que dirán que del 100% de tentaciones que los hombres tenemos, aproximadamente un 10% será tentaciones que tengan como causa el diablo. El otro 90%, ¿de dónde viene? Acuérdate los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Entonces, ese mundo de 10% es del diablo. Esta es una forma especial de tentación que se conoce como tentación demoníaca, en donde ejerce el diablo un influjo muy fuerte en las personas. Pero ojo, son personas que de pronto o han estado metidos en temas de espiritismo, de ocultismo,
personas que de pronto también pueden ser personas muy santas, como el Padre Pío, como Teresa de Calcuta. Entonces, cuando Dios permite ese tipo de tentación en los que son muy santos, es para que en estas personas se ejercite la virtud. En el otro caso es porque se han abierto puertas a lo oculto, a lo demoníaco. Entonces, por eso, cuando alguien dice, hermano, mi vida espiritual está en aridez, está seca, Dios no me habla, me siento en silencio, pues bien, en la vida mística se distinguen dos tipos de aridez. La aridez culposa y la aridez enviada por Dios. La aridez culposa significa que si yo no estoy trabajando sinceramente en mi conversión, no estoy trabajando por dejar el pecado, no estoy trabajando por ser agradable a los ojos de Dios, claro que mi vida espiritual va a estar apagada, pues. ¿Cómo puede haber fuego del Espíritu Santo en mí si vivo en pecado? Como va a decir Santa Teresa de Ávila en Las Moradas, un alma que entra a la oración y es una persona que vive en pecado, a la hora que entra en la presencia de Dios va a entrar con un montón de varauntas, dirá la santa, es decir, con un montón de alimañas. Y lo que debe hacer esa persona de pronto es convertirse. Entonces hay muchos que dicen, hermano, me siento seco. Entonces tú tienes que discernir cómo está tu confesión, cómo está esa lucha contra el pecado, cómo estás viviendo tu vida espiritual, cómo está la vida de oración, la vida del ayuno, la escritura, los sacramentos, cómo está eso. Entonces, si yo soy una persona de perseverancia, que ejerce un combate frontal contra el pecado y que busco la mayor gloria de Dios y que vivo repasando mi vida y me hallo delante del Señor, que estoy tratando de vivir lo más agradablemente posible a Él, probablemente esta aridez la manda a Dios, como Elías en el desierto, ¿no? Es una aridez enviada por Dios para que se ejercite la virtud, ¿no? Porque la fe tiene que ser probada, dice la Escritura, porque la fe probada engendra la paciencia, la esperanza, y la esperanza no falla, ¿no? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, ¿de dónde nos proviene? Ya hemos señalado las causas: el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Y debemos prestarle más atención al mundo y a la carne que al demonio. Como va a decir el ritual del exorcismo, el libro litúrgico del exorcismo en su presentación, el diablo, para alejar a los hombres de los caminos de la gracia y de la salvación, se sirve de la mentira, del engaño y de la confusión. Entonces hay muchas personas que le prestan más atención. ¡Ay, el diablo! Ven demonios donde no lo hay. Ven diablos donde no lo hay. Y llegan a caer en una exageración y en una actitud como que media supersticiosa, ¿no? Y de pronto han dejado de prestar atención al mundo. ¿Cómo estoy viviendo yo en el mundo? ¿Cómo me estoy relacionando yo en el mundo? Y han dejado de prestar atención a la carne. Por ejemplo, ¿no? Oye, el consumo de pornografía hace una persona completamente adicta. Corrompe a la persona a un nivel físico-químico. Hay una alteración, ¿no?, en la corteza prefrontal. Entonces, hay que prestar atención a esa carne herida por el pecado. Hay que prestar atención, a lo mejor mis amigos del mundo siempre hablan de sexo, siempre hablan de lujuria, y yo estoy participando en esa conversación y participo de eso de manera pasiva. Es como ser un fumador pasivo. No estoy fumando, pero estoy inhalando todas las toxinas que está fumando o que está botando el fumador. Entonces, puede ser que tú no estés siendo partícipe de eso, pero estás asimilando todas las toxinas de esa conversación, mundo, ¿no? Hay gente, como un día una chica me dijo, hermano, yo quiero ser monjita, yo quiero ser una religiosa, quiero ser una consagrada al Señor. Y en eso el Señor puso pues en mi corazón hablarle de cómo esta mujer se vestía, de cómo esta mujer se preocupaba mucho por su estética, por hacerse la pedicure, la manicure, por hacerse el laseado, el tinte y todo lo demás.
Entonces yo le decía, no hay pobreza evangélica en ti. Tú dices que quieres ser religiosa porque probablemente tienes problemas con los hombres. Porque probablemente tú tienes una herida con lo masculino. Y probablemente tú crees que entonces lo tuyo es ser religiosa. Pero mira cómo te vistes, mira cómo luces, mira cuánto te preocupa tu exterior. Mundo. Mucho mundo había en ella. Mucho mundo. Entonces, esto es importante señalar. Vamos a decir desde la carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Importantísimo este texto. Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Dice, feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibe la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba. Aquí se está siempre en el término prueba y tentación. Hay algunas similitudes. Aquí la prueba está siendo entendida más como una tentación. Más como una tentación. ¿No? Probablemente en la traducción que tú tengas, si es una Biblia latinoamericana o es otra traducción, de un lenguaje más sencillo, el término que se ha colocado ahí es tentación. Entonces, esto debemos entenderlo así, ¿no? Que ninguno cuando sea probado, es decir, en este caso tentado, diga, es Dios quien me tienta. Es Dios quien me tienta, porque Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. O sea, ¿y por qué decimos esto? Que no se habla tanto de prueba, sino de tentación. Porque la tentación nos induce a lo malo, al mal. La prueba tiene como objeto que el hombre dé testimonio de su fe. Objetivos completamente distintos. Dios no nos encamina hacia el mal, el diablo sí. El objetivo del diablo, en el curso de demonología que dimos, el diablo y el poder de las tinieblas, hace unos 2 años me parece, en ese curso enseñábamos que el objetivo del diablo es que los hombres se rebelen contra Dios y segundo, que los hombres se pierdan el cielo, ¿no? Cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Entonces mira lo que dice la Escritura. Entonces, ¿de dónde somos arrastrados? Por el mal que hay dentro de nosotros. Por el mal que hay dentro de nosotros. Un mal que de pronto es una herida de pecado. Por eso es muy importante cuando nosotros pecamos, que entendamos que ese pecado va a dejar en nosotros una herida. Y podemos nosotros habernos confesado y va a quedar nuestro espíritu sensible. Y va a quedar esta fuerte inclinación a volver a lo mismo. Por eso, para sanarnos, tenemos que tener un alejamiento radical del pecado. Tenemos que tener una ruptura radical con el pecado. Porque si nos confortamos, como algunos malamente, y yo creo que hasta tentados por el diablo, dicen, es que hermano, la carne es débil. Ese texto mal utilizado, como utilizó Satanás, el Salmo 91, mal utilizado por muchos que no se dan cuenta que están tomando el nombre de Dios en vano. Al hacer eso, sí, el Señor dice, la carne es débil, por eso tienes que orar. Por eso tienes que orar. Para que no te dejes arrastrar por la debilidad de tu carne. Cuando hablamos de la concupiscencia es esto, la debilidad de nuestra carne. Hablamos de los apetitos, de los deseos desordenados, deshonestos que hay dentro de nosotros. Porque somos pecadores. Por eso qué importante reconocer que soy pecador. Y desde ahí solicitar la gracia que me santifica, me transforma y me ayuda a hacer todo acto meritorio, todo acto bueno. Entonces la tentación, ¿no? Dice aquí la Escritura, viene de adentro. Entonces aquí se nos está hablando, en primer lugar, que hay que enfocarnos, no, el diablo me tienta. No, oye, pregúntate, ¿no? ¿Por qué desde dónde te brota la lujuria? Un día, por ejemplo, alguien me habló sobre un tema de lujuria. Le dije, hermanito, ¿por qué no corta el internet del celular? ¿Tú crees que hizo caso? Entonces hay personas que no quieren ejercer un combate.
no quieren ejercer un combate. Un día le dije a una pareja de enamorados, hermanitos, dejen de abrazarse si están cayendo en lujuria, dejen de verse por un tiempo, dejen de besarse. ¿Tú crees que hicieron caso? Tuvieron relaciones sexuales y al día siguiente tomaron la pastilla del día siguiente. Hermanos católicos, ¿eh? Hermanos católicos, tomaron una pastilla abortiva para abortar. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si no estoy ejerciendo, como dirá la carta de los Hebreos, una lucha hasta la sangre contra el pecado, nunca voy a ser liberado de esta atadura de pecado. Y te habla un exalcohólico y fármaco dependiente, te habla una persona que tuvo un montón de ataduras y una muy fuerte de lujuria. Pero hubo un combate. Y en ese combate, como dice la Escritura, somos victoriosos gracias a aquel que nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Entonces, aquí dice que en el seno del deseo está el pecado. Entonces, este primer momento, el seno del deseo, es la sugestión. Cuando aparece una idea mala en mí, ¿no? Así como la serpiente lanza en el libro de Génesis una idea en la mente de Eva y en ella representándonos a toda la humanidad, ¿no? Apenas entra el diablo en escena, aparece la tentación. Y la tentación es hacer aquello contrario a lo que Dios nos pide. Siempre va a ser lo malo, pues. Ahí está la tentación. Entonces yo quiero orar, pero me siento tentado a mirar mi celular y estar horas en Facebook. Yo me siento tentado en este momento a ver pornografía. Y el Espíritu me pone, oye, dobla tus rodillas y ora, pero callo la voz del Espíritu y me abro a esta tentación de mi carne. Entonces ahí tiene que haber una lucha, la sugestión, ¿no? Saber reconocer que esto que se me presenta es malo. Y es malo porque me aleja de Dios. Como un día una pareja de enamorados me dijo, hermano, ¿cómo discernir si la relación que tengo con mi enamorada es para el matrimonio? Le digo, ¿caen en fornicación? Me dijo que sí. Entonces ya, de hecho, es difícil discernir porque lo que estás haciendo y lo que ambos están haciendo es alejarse de Dios. Entonces no puede haber discernimiento en donde hay pecado. No puede haber. No puede haber. ¿Cómo ver con claridad si estoy interiormente turbio? La sugestión, el momento en que aparece la tentación, luego el problema está cuando comenzamos a darle vueltas. Comenzamos a pensar, a dialogar con la tentación. Como dice la Escritura en el libro de Génesis 3, es bueno, apetecible, ¿no? Así se presenta la tentación y le doy vueltas. Pero qué de malo que caiga. Como un día una persona me dijo, hermano, justo estábamos de retiro y esta persona llegó a su casa, ¿no? Como vivía solo, un joven, y se le vino a la mente un pensamiento, mastúrbate y mañana te vas tempranito a confesarte antes del retiro. Entonces es una tentación tremenda. Entonces este muchacho combatió a esa tentación, se puso a orar, no vio televisión, se acostó temprano y al día siguiente fue tempranito a misa. Entonces no hay que dialogar con la tentación, ¿no? Y por último, cuando esta tentación aparece en la mente, si dialogamos con ella en nuestro interior, por ejemplo, pensamientos de victimización es una tentación, pensamientos de culpabilización, de resentimiento. Como por ejemplo, hoy día conversaba con una persona que me hablaba de una situación del pasado de su excónyuge y hablaba en un contexto de resentimiento, de rencor, muy fuertes, ¿no? Entonces probablemente esta persona habla con su tentación. Sí, mira lo que te hizo tu esposo, sí, mira lo que sucedió, sí, mira lo que te pasó, que tú has sido la víctima, cuánto te ha dañado. Mira que incluso puede haber dañado a tu hijo, ¿no? Porque me hablaba de uno de sus hijos, ¿no? Que está casado y que tiene problemas y toda la culpa de su padre, me decía ella, ¿no? De quien me he divorciado. Entonces yo le decía, hermana, esa es tu tentación, ¿no? Esa es tu tentación. Otros, por ejemplo, tendrán tentaciones de desánimo, tentaciones de miedo, tentación como de pronto de no querer orar, no querer luchar por Dios. Entonces tú tienes que ver, esas mociones te acercan a Dios o te alejan de Dios, hacen que tu vida avance o se estanque.
¿Por qué por qué pecamos? Por una decisión personal. Entonces no es porque el diablo nos ha seducido y yo he caído, ¿no? En el libro de Génesis 3:3, incluso cuando el Señor interroga al hombre, ¿por qué caíste? Porque la mujer me ofreció y comí. Es decir, reconocer que soy yo pecador. ¿Por qué has caído? Porque no he hecho nada para levantarme. Porque no he combatido. Porque no ofrecí resistencia. Porque me complazco en mi pecado. Me victimizo diciendo, bueno, el Señor sabe cómo me siento. O sea, por eso pecamos. Pecamos, ¿no? Por una decisión personal. No es porque el diablo me haya tentado y me haga caer, ¿no? Sino es porque yo decido consentir la tentación y desechar la voluntad de Dios que se me ha presentado. Tras el pecado se rompe 4 cosas: relación con Dios, relación conmigo mismo, relación con los demás, relación con la creación. Cuando yo hablo con una persona que tiene su vida completamente desordenada, que tiene problemas psicológicos, incluso algunos hasta problemas psiquiátricos, ¿por qué la relación contigo mismo está tan mala? Mira cómo está tu relación con Dios, pues. Mira que esa relación contigo mismo está mal porque pecas. Entonces, el pecado rompe la relación con Dios, la relación conmigo mismo. Tengo mala relación conmigo mismo. Luego la relación con los demás. Me llevo mal con los demás, producto del pecado. Y por último, la creación. Es decir, no entiendo este mundo en el que me muevo y existo y vivo en este mundo más tendido a lo temporal que a lo eterno. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en el texto del que hemos partido en el comienzo de Mateo capítulo 26, del 36 al 46, nuestro Señor Jesucristo en este contexto del que estamos enseñando nos va a hablar en el versículo 41 sobre lo siguiente: velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, fíjate tú, qué interesante este pasaje. Porque el Señor, capítulos más atrás en Mateo, en el capítulo 6, nos enseña aquellos elementos importantes que en nuestra oración debemos dirigir al Padre. Nos enseña el cómo orar y el contenido de nuestra oración. Y en ese contenido hay 2 cosas que se presentan en este pasaje. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Y lo segundo es que también se presenta en este pasaje es: no nos dejes caer en tentación. ¿Y cómo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, en esta petición, Jesucristo nos muestra que frente a la tentación tenemos que orar. Tenemos que orar. Que si muchas veces caemos en pecado, es porque nuestra vida espiritual es pobrísima. Si tú siempre te confiesas mes tras mes, año tras año, te confiesas siempre de lo mismo, es porque no estás haciendo oración, porque es a través de la oración, como nos dice el Señor, que se nos dará la gracia para que podamos resistir a la tentación de renegar con nuestros hijos, de gritarle a nuestro cónyuge, de andar resentidos por la vida, de andar mintiendo, de andar envidiando, de andar metido viendo cosas indecentes en el televisor, en el celular o en el internet. Si caemos, es porque no oramos. Así de sencillo. En este contexto, Jesús nos presenta la lucha que hay en su carne, verdadero hombre, verdadero Dios, en hacer la voluntad del Padre o que se haga lo que Él quiera. Hacer lo que Dios quiere para salvación del género humano o salvarse Él de aquella hora que le toca vivir. Entonces Jesucristo está orando
para que gane la voluntad de Dios, para que venza la voluntad de Dios. Jesucristo está orando para alinear su corazón con el corazón del Padre. Y esto es lo que nos muestra. Por eso siempre cuando alguien cae, y cae constantemente en algo, y se siente que no puede superar eso, y siente, hermano, es que yo debo tener algo porque no puedo salir de este pecado, oración. Puedes tener el espíritu pronto, deseoso de querer el bien, pero no solo se trata de que quieras, se trata de que hagas un acto concreto para que ese querer se realice. Y ese querer es la oración. Entonces, en esta petición pedimos el auxilio del Espíritu de Dios, que nos dé la gracia. Le pedimos al Padre esta gracia para que seamos conscientes del mal, lo que implica el pecado, y la gracia para poder nosotros resistirla. Como dirá en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Dice, no has sufrido una tentación mayor a la medida humana. Es decir, tú puedes con eso. Tú puedes con eso. Esta tentación no es mayor a la medida humana, dice. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Es decir, en el momento que te viene la tentación, Dios está ahí contigo. Y Dios te dice, tú puedes con esto. Tienes la capacidad. Ora hasta que la fuerza y el influjo de esa tentación se desvanezca. Pero una oración de 15 minutos no te va a ayudar. El Señor dijo, ni una hora pueden estar conmigo. Escucha lo siguiente. El Señor no permitirá que seas tentado sobre tu fuerza. Es decir, no permitirá que el diablo sea más fuerte que tú en el momento de la tentación. Y dice, antes bien, con la tentación, porque el Señor va a permitir la tentación, pero también dice que te va a dar modo de poder resistirla con éxito. O sea, no es que nos abandone el Señor en la tentación. La permite para ejercitarnos también en la vida espiritual, más adelante lo explico, sino que también nos da la gracia, el modo que podamos nosotros hacer una resistencia a la tentación. Por eso cuando en el Evangelio de Lucas encontramos en el capítulo 22, en el versículo 31, que el Señor le dice a Simón Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Es decir, el Señor nos muestra que la tentación es algo inevitable. Vamos a ser tentados, pero el Señor ruega por nosotros para que nuestra fe nos fallezca. Es decir, si Pedro se va a mantener aún a pesar de este revolcón espiritual que le va a meter Satanás, si Pedro se va a mantener en pie, es por la promesa de Jesús, que lo va a mantener firme. Entonces, hermanos, como dirá San Agustín, algo que es muy importante, en el comentario al Salmo 60, del versículo 2 de este Salmo, San Agustín va a decir lo siguiente: nuestro progreso se realiza por medio de la tentación. Nuestro progreso en la vida espiritual se realiza por medio de la tentación. Y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado. Ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Lo que enseña acá San Agustín, en primer lugar, que la vida espiritual se progresa en la medida que uno está siendo tentado, porque la tentación, como Cristo en el desierto, va a probar el amor que sentimos hacia Dios. Entonces, la tentación, nos va a decir también el santo, va a arrojar un conocimiento. Y va a arrojar, en primer lugar, el conocimiento de quiénes somos nosotros. Nos ayuda a conocernos a la verdad, ser consciente de nuestra miseria, ser consciente de nuestra debilidad,
de nuestra nada sin Dios y de nuestra dependencia a Él. En segundo lugar, conocimiento de quién es Dios, que es misericordioso, que perdona nuestros pecados, que nos brinda su auxilio y su socorro en el tiempo oportuno. Conocedores también de nuestro enemigo, cómo no, aquel que se opone en nuestra relación con Dios y quiere nuestro mal. Entonces, con esto explicamos por qué Dios permite la tentación. ¿Por qué Dios la permite? Para que nos ejercitamos en la vida espiritual, para que hagamos progresos en la vida espiritual. Un día, a mí me sucedió que cuando empecé mi vida espiritual, caía mucho en los pecados de lujuria, y me voy a confesar pues ya abatido, me fui a confesar pues muy golpeado y desanimado porque siempre caía. Entonces me voy a una parroquia en donde el padrecito siempre confesaba de la misma forma: déjate querer, déjate amar. Siempre era la misma forma como confesaba el padrecito. Entonces esta vez fui desanimado, desalentado a confesarme, pensando que no servía para la vida espiritual. Y en ese momento el sacerdote, lejos de decirme la misma frase que siempre me había dicho, déjate querer, déjate amar, el sacerdote me dice: ¿tú sabes por qué siempre Dios te perdona tus pecados? Le digo: ¿por qué? Porque Él cree en ti, Él confía en ti y Él ha dado su vida apostando por ti. Ánimo, hijo, levántate. Y esas palabras me conmovieron, porque yo estaba tan desanimado que ejercieron en mí una conciencia de que tenía que luchar. Y ahí fue que se dio ese cambio y una conversión profunda en esa área. Entonces, que esto es importantísimo, ¿no? Porque Dios permite la tentación. En este caso, incluso hasta mi caída sirvió para levantarme con fuerza, para probar la misericordia de Dios cuando menos la merecía, pero era cuando más la necesitaba. Entonces, la tentación nos ayuda a esto, a ejercernos. Nosotros, justo un amigo se ha confirmado este día domingo, un hermano espiritual de una comunidad que tenemos en Alemania, en Frankfurt, y este hermano hizo su confirmación. Yo le decía: ahora eres un soldado de Cristo. Y los soldados tienen que ejercitarse, pues, ¿no? Aunque no hay una guerra, el soldado tiene que constantemente estar en ejercicio militar para estar preparado para el día del combate. Entonces, la tentación nos hace esto, estar preparados para el día del combate, ¿no? Entonces, la tentación tiene este propósito. Dios la permite porque a través de ella avanzamos y progresamos en la vida espiritual. ¿Cómo puedo combatir la tentación? La última pregunta que vamos a tratar de contestar en esta reflexión. Pues bien, en Mateo capítulo 5, en el versículo 29, nuestro Señor Jesucristo dirá: si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la ajena. Ajena, entendido como infierno, ¿no? Vaya al fuego eterno, al infierno. Entonces, mira, el Señor es clara en su enseñanza, en este discurso evangélico, en donde Él nos presenta su plan catequético y nos instruye sobre aquellas cosas que debemos practicar los discípulos suyos. El Señor nos dice con esto que su discípulo, que los cristianos, tenemos que enfrentar un combate espiritual. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, córtalo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala. ¿Qué significa esto? Que tenemos que cortar de raíz aquellas circunstancias o situaciones que nos llevan a pecar. Tenemos que cortarlas de raíz. Cortarlas de raíz. Yo a veces he tenido que alejarme de algunas amistades porque eran realmente dañinas, ¿no? Su forma de hablar, su forma de comportarse era completamente dañino, y se los dije. Se los dije después de haber exhortado varias veces. Pero es necesario a veces cortar con amistades, cortar con personas, cortar con circunstancias, cortar con actitudes.
Como le digo a algunos, oye, si tu celular ves por ahí pornografía, corta el internet. Te comunicas por mensaje de texto. O de pronto bloquea las claves de acceso a algunas páginas. Pero hay que cortar esa situación, ¿no? Hay que cortar esa situación. Otro texto más, Mateo capítulo 11, versículo 12. Ahí nuestro Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia lo arrebatarán. Es decir, la vida espiritual, la vida cristiana se circunscribe en clave de lucha, de esfuerzo y de combate. Nosotros tenemos pues que luchar, ¿no?, por entrar en el reino, ¿no? Claramente la enseñanza y la doctrina de Jesucristo nos invita a esto, ¿no?, a combatir espiritualmente. Como le decía hace muchos años en una jornadita a unos jóvenes, en donde Dios encuentra su gloria, en que tú le cantes, le dances y le alabes, en donde encuentra más su gloria, en que tú luches contra el pecado por amor a Él. Ahí encuentra su gloria, que es lo que nos muestra las tentaciones del desierto, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículo 10, en este texto, el Espíritu Santo inspira al autor sagrado para hablarnos del combate espiritual, y aquí en los versículos del 10 hacia adelante, de los que se hablará pues de resistir el día funesto, de resistir las acechanzas del diablo. Pablo, de pronto, después de haber en el comienzo del capítulo 6, después de haber dado algunos consejos relativos a la vida familiar, termina esta parte de su carta con un vibrante llamamiento a las armas de la fe para resistir al enemigo. Pues nuestra lucha, dice, no es contra la carne y la sangre. Es decir, nuestra lucha no es contra alguien, nuestra lucha no es hacia afuera, es hacia adentro, contra esas mociones que hay en nuestro interior que nos quieren apartar del camino de la gracia y de la salvación. Entonces, en el combate espiritual hay algunas armas que nosotros debemos utilizar. La primera que hemos dicho de Mateo 26:41, la oración. No espere recibir gracia alguna aquel que no ora. No espere recibir gracia alguna para no caer en la tentación aquel que no ora. Otra arma que nosotros tenemos en ese sentido es el ayuno. Como dirá también nuestro Señor en Marcos capítulo 9, versículo 29, que hay ciertos demonios que son arrojados por la oración y por el ayuno. Ojo, no es lo mismo la mortificación que el ayuno. El ayuno es dejar de comer. Yo he escuchado muchas veces a muchos sacerdotes y a muchos hermanos laicos, y esto hay que decirlo así, ¿no? Hay que exhortar a la corrección y enseñar lo que es la sana doctrina. Hablar de ayuno de lengua, de ayuno de envidia, de ayuno de esto. En vez de que ayunes de comida, haz ayuno de esto. Un momentito, no nos olvidemos que la experiencia mística y ascética de la iglesia distingue lo que es el ayuno de lo que es la mortificación. El ayuno es el dejar de comer, ya sea todo un día, por varios días, ¿no? El Señor hizo 40 días. No es que hizo ayuno de lengua el Señor, no. No es que hizo ayuno de tal cuestión, ¿no? Eso es mortificación. Lo otro es ayuno. El ayuno es dejar de comer. Alguien me dice, hermano, pero en el libro de Isaías dice que el ayuno que es agradable a Dios. Claro, ahí Isaías, Dios está corrigiendo a través de Isaías alguna actitud hipócrita de algunos que ayunan. Ayunan de pronto, dejan de comer, pero son injustos. Dejan de comer, pero no se convierten. Dejan de comer, pero no están buscando hacer las cosas agradables a Dios. Entonces, eso de nada les sirve, ese ayuno. Entonces, el ayuno es penitencia. Penitencia. Y es una penitencia, como con el testimonio de la conversión de los ninivitas, para yo pedir a Dios perdón por mis pecados. Pedir a Dios perdón por mis pecados. Entonces ahí hay personas que me dicen, hermano, yo no puedo ayudar porque tomo medicamento. Pan y agua, hermano. Pan y agua. Le agregas un poquito de azúcar si deseas a tu tecito.
pero puedes buscar la forma. Ahora, si el médico te dice que no puedes ayunar, hermano, tengo una gastritis crónica, yo la he tenido por si acaso. Y tú sabes cómo empecé a ayunar. Yo le decía, Señor, que este ayuno no sea para mi mal, sino para mi beneficio. Con tu sangre bendita cubre las paredes de mi estómago para que este ayuno no dañe mi estómago. Yo tenía gastritis crónica y perforación de colon. Y tantas veces ayuné de esta forma, diciendo y recitando esta oración personal, que el Señor cubría las paredes de mi estómago y el único alimento que yo recibí en ese día era el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo, comida y bebida verdadera, ¿no? Entonces, la mortificación es, por ejemplo, oro de rodillas, oro forma postrado. Oye, ¿sabes qué? Hoy día voy a dejar de ver televisión. Hoy día voy a controlarme en decir esto. Y siempre el ayuno, ¿no? Lo otro es mortificación, y siempre el ayuno tiene que ir acompañado de mucha oración, ¿no? Me levanto de madrugada, ya eso es una mortificación, y en la madrugada hago oración, ¿no? Estas son armas espirituales. Conocimiento de la Escritura, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice que aquel que conoce las Escrituras está preparado para la vida espiritual, ¿no? Está preparado para toda buena obra. La Escritura es importantísima, como va a decir San Jerónimo, el traductor de las Sagradas Páginas. Él va a decir que aquel que no conoce las Escrituras no sabe quién es Jesús. Y como va a decir San Ambrosio, a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos la Escritura. Entonces la Escritura va haciendo una transformación en nuestra mente. Conforme yo voy estudiando los pasajes bíblicos, voy profundizando en su contenido, conforme yo voy meditando en estas sagradas páginas, es el Espíritu Santo que contiene estas páginas que va sanando mi forma de pensar, mi forma de sentir, y finalmente esto se va a reflejar en mi manera de actuar. Los sacramentos son los medios a través del cual Jesucristo nos da una gracia salvífica. Sacramento de la comunión, para estar fuerte en la fe, pues así como aquel que no come se debilita y no tiene la capacidad física para hacer las obras que le corresponden, igualito el que en la vida espiritual no come la carne y no bebe la sangre de Cristo, no tiene la fuerza necesaria para hacer la vida espiritual que le corresponde. El sacramento de la reconciliación, que es el sacramento que nos cura el pecado y nos vuelve a unir a Dios después que hemos fallado. Los sacramentos. Por ejemplo, aquí también es importante hablar de los sacramentales, ¿no? Los sacramentales, de pronto, a diferencia de los sacramentos, es que mientras los sacramentos nos disponen y nos otorgan, no más que nos disponen los sacramentos, nos otorgan la vida divina, la salvación, los frutos de la salvación. Los sacramentos nos disponen, nos preparan a la gracia de Dios. Por ejemplo, yo siempre antes de predicar agarro agua bendita, ¿no? A la hora que voy a dormir, a la hora que van a dormir mis hijos, los sacramentales, ¿no? El agua bendita que nos tiene una referencia al bautismo, que nos lleva y nos dispone la gracia a de pronto renovar nuestras promesas bautismales. Hay otros sacramentales que son exorcizados, como el agua, el aceite y la sal, en que buscan preservar y sustraer al sujeto, al portador, al que haga uso de algún influjo diabólico. Por ejemplo, yo acá en mi pecho tengo una cruz exorcizada de San Benito, también ese es un sacramental. El escapulario de la Virgen, también ese es un sacramental. El rezo del rosario, también es un sacramental. Es decir, hay muchísimos sacramentales, ¿no? Hacer, por ejemplo, una coronilla, es un sacramental. La consagración a María o una consagración al corazón de Jesús, también esto como sacramentales nos van disponiendo a la gracia de Dios. Yo tengo acá mi crucifijo, oro muchas horas mirando a Jesucristo, también esto me dispone a la gracia. Entonces, los sacramentales, su eficacia va a depender del fervor del sujeto, de cómo el sujeto le vaya a usar.
son innumerables, ¿no? El rezo del Ángelus, el rosario, el Vía Crucis, la sal, el agua, el aceite, la medalla de San Benito, algún escapulario, consagraciones, etcétera, ¿no? Devociones particulares a algunos santos. Entonces, va a depender de la devoción del sujeto, ¿no? De las disposiciones que tenga el sujeto en su corazón. Entonces, hay que resistir las acechanzas del diablo. Por eso es que en este texto del combate espiritual de Efesios capítulo 6, del 10 hacia adelante, se nos va a decir que hay que ponernos el cinturón de la verdad. Y más que decir, Señor, yo me pongo el cinturón de la verdad, como hay una oración que reza así, hay que decir, Señor, quiero vivir en la verdad. Debo vivir en la verdad. Luego se nos habla de ponernos la coraza de la justicia, es decir, debo practicar la justicia de Dios, vivir conforme al Evangelio. Las sandalias del celo por el anuncio del Evangelio. Esto significa, pues, oye, debo también comunicar la vida eterna a otras personas, ¿no? Porque esto también va a repercutir en bendición en mi alma. El escudo de la fe. Entonces, para que la fe se alimente hace falta oración y conocimiento de las Escrituras. El casco de la salvación. Pues eso significa que debo vivir apartado del mal. Y esto de pronto va a ser el yelmo de la salvación, ¿no? Y la espada del Espíritu, el conocimiento de las Escrituras. Entonces acá se nos habla de que tenemos que vivir en la verdad, de que tenemos que practicar la justicia, de que debemos anunciar la vida eterna a otras personas, de que tenemos que alimentar nuestra fe, de que tenemos que vivir de manera honesta para que se afiance en nosotros la salvación y que tenemos que conocer las Escrituras. Estas son las armas ordinarias de la fe. Hay otras, ¿no? Como la obediencia, la humildad, también son armas ordinarias que el cristiano tiene para combatir las acechanzas del enemigo. Y hay un arma extraordinaria con la cual el cristiano puede combatir las acechanzas del enemigo, y este es el exorcismo. Y aquí voy a explicar lo siguiente, porque hay muchas personas que de pronto esto les puede llamar la atención. El exorcismo se practica de pronto cuando el sacerdote exorcista a partir de los criterios de discernimiento que la Iglesia Católica le ha dado, llega a la certeza moral de que en esta persona hay un caso de posesión diabólica. Y es en ese sentido que con certeza moral hace el ritual solemne del exorcismo. Pero es un sacramental. Esto es algo que quiero enseñar. Una persona posesa se puede ir al infierno. Una persona, pensemos en el endemoniado de Gerasa. Si se moría en ese contexto, capítulo 5 de Marcos, se moría en ese contexto, se podía ir al cielo. Porque una cosa es que el diablo te ataque y otra cosa es que tú, pecador, no quieras convertirte y eso te lleva al infierno. Por eso es más importante observar cómo estoy viviendo el sacramento de la reconciliación que mi deseo de que me hagan un exorcismo o que necesito que me hagan liberación. Mucha gente me escribe por eso es que lo estoy diciendo. Entonces, más importante es, mira cómo está tu alma, porque por más exorcismo que te hagan, si tú vives en pecado mortal y no quieres convertirte, te vas a ir al infierno. Así de sencillo. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto el que lleva a la salvación. ¿Y por qué dice esto Jesús? Angosto en el sentido de que no todos se quieren esforzar. Todos quieren vivir de manera disoluta. Entonces, muy importante es esto. Segundo que hay que decir sobre el exorcismo es un sacramental. No otorga la vida de Dios. El sacramento de la reconciliación sí lo otorga. Entonces, por eso es que muchos sacerdotes, más que realizar a veces un exorcismo, recomiendan que vayan al psicólogo, recomiendan que vayan al psiquiatra, recomiendan que vayan a grupos donde se haga oración de sanación o grupos donde se haga liberación, y hacen, como el ritual también lo recomienda, algunas plegarias de liberación. Pero en realidad lo que hay que trabajar muchas veces es la conversión en las personas. Es la conversión. Entonces, el candidato para un exorcismo tiene que pasar exámenes psicológicos y psiquiátricos para evaluar si el problema que tiene es realmente de origen espiritual o es un origen psicológico, psiquiátrico lo que tiene, ¿no? Entonces, esa es una arma extraordinaria que ha dado Dios. Como un día escuché a una persona su testimonio que me impactó mucho, ¿no? Una persona que había sufrido de muchas
había estado en temas de brujería, familiares, habían habido consagraciones, y tuvo pues un acompañamiento por años por un exorcista que lo estuvo preparando. Él era candidato para un exorcismo, entonces el exorcista lo estuvo acompañando, hizo varias veces oraciones de liberación, hasta que finalmente el exorcista le dijo: no necesitas un exorcismo, ¿no? Porque había visto pues un trabajo serio de conversión en el hermano, un deseo de cambiar su vida, y la gracia fluyó potentemente en esta persona en múltiples confesiones que había hecho, ¿no? Es muy importante eso. Un poseso se puede ir al cielo, pero alguien que no haya querido dejar sus pecados se puede condenar eternamente. Entonces, hermanos queridos, para terminar, el Señor nos llama pues a esto en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Si tú quieres agradar a Dios, el Señor nos invita a esto, a luchar contra el pecado. Pues así como Jesucristo en las tentaciones del desierto nos muestra que para combatir al diablo hay que orar, hay que ayunar, y nos muestra que hay que conocer las Escrituras para poder contradecir los pensamientos y las tentaciones que puede poner en nosotros. Sigamos el ejemplo de Jesús de las tentaciones del desierto, oremos, ayunemos, estudiemos las Escrituras, porque esta será la forma como podamos nosotros resistir las acechanzas del diablo. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí en donde te encuentras, te invito un momento a cerrar tus ojos. Vamos a hacer oración por ti, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser hombres, mujeres fuertes en la fe. Pues dice la Escritura que el espíritu puede estar pronto, pero a veces nuestra carne es débil. Entonces tenemos que fortalecer nuestra carne por la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, por el conocimiento de las sagradas páginas y por la oración constante, por el ayuno. Yo te alabo y te bendigo, Padre bueno, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor, porque en esta noche Jesús nos enseña que con toda humildad debemos solicitarte a ti la gracia de no caer en la tentación. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos de la angustia y de la desesperación, libéranos, Señor. De todo miedo y todo complejo de infelicidad, de inferioridad, libéranos, Señor. De todo patrón de conducta negativo, de toda infelicidad, libéranos, Señor. Del negativismo y todo pensamiento oscuro, libéranos, Señor. Libéranos, Señor, de la lujuria. Libéranos, Señor, de la envidia. Libéranos, Señor, del egoísmo. Libéranos, Señor, de la gula. Libéranos, Señor, del ocultismo. Libéranos, Señor, de la mentira. Libéranos, Señor, de todo influjo diabólico, de la infesta personal. Libéranos, Señor, de todo maleficio. Libéranos, Señor, de toda forma de mal que esté pervirtiendo, perturbando nuestra vida, que esté inquietándonos. Concédenos, oh Dios santo, Dios glorioso y bendito, la gracia en este momento de poder resistir las acechanzas del enemigo, de poder resistir la seducción del maligno. Concédenos, Padre, en el nombre de Jesús, la acción potente de tu diestra que nos rescate y nos libere de un enemigo que es más fuerte y poderoso que nosotros. Oh Señor Jesús, tú que dijiste a los apóstoles y a tus discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, te queremos pedir, Señor, la gracia de poder tomar conciencia y determinación de cara al combate espiritual que tú quieres que hagamos. Señor Jesús,
Fortalécenos, Señor, para que en el tiempo de la tentación no caigamos y resistiendo al enemigo, te demos a ti toda gloria, honra y honor por siempre. Ayúdanos, Señor, a mostrarnos amantes tuyos a través de la resistencia y de la lucha contra el pecado. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que por medio del bautizo, en donde se nos ha liberado del pecado, esas aguas bautismales que nos han injertado a la pasión de Cristo, te pedimos que esas mismas aguas en esta hora nos vuelvan a lavar. Lávanos, Espíritu Santo. Lávanos, Espíritu Santo, de toda mancha de pecado, de la huella que ha dejado el pecado en nosotros. Sánanos, Señor, conforme dice la Escritura. Santifica nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Hay shana manajana masuyaraitra, nashana manajana masuntu shitrayaraitra, sayara masata shitrajara masuntru yaraitra, umani hana manana shitrayaraitra, tusharara bajara masu shitrayaraitra, nusapara jara masintrayaraitra, nisara manajara masintrayaraitra. Danos la conciencia, Señor, de tener que combatir y de tener que luchar, y danos la gracia, conforme dice la Escritura, que no sufriremos tentación mayor a nuestra fuerza, que antes bien llegada la tentación se nos dará la forma y medio para que podamos resistir con éxito. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice su vida, Señor, para que toda tentación de desánimo, toda tentación de miedo, toda tentación de inseguridad, de incredulidad, de desconfianza, salga de sus mentes, Señor. Rajantu shiparana hana masayaraitra, rajantu shatahani shitrahana mananait, uhanta shipahana masupali shitrayaraitra, rupata shanana hasuntruyaraitra, nishana manananaitra, hana masitrayaraitra. Concédele gracia y paz a aquellos que viven buscando tu rostro. Concédele gracia y paz a aquellos que necesitan de tu consolación, Espíritu Santo. Y permite, Señor, que podamos vivir libres de todo mal, siempre alabando y bendiciendo tu gloria, Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, y que Él es el don de la paz, de la salud y de la esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber participado en esta noche, en este cursito sobre la oración del Padre Nuestro. Quiero, antes de terminar, recomendarte seguir leyendo el Catecismo, los numerales correspondientes. Tocaría entonces leer el numeral 2846 hasta el numeral 2849, para que así puedas complementar lo que pobremente te estoy dando en esta reflexión. Quiero también invitar, la semana pasada tenía que hacer algunos eventos presenciales, pero no pude, estuve algo enfermo, estuve con una gripe que me dejó hasta con afonía. Pero bueno, el Señor permítanos pues tener salud para poder seguir enseñando. Quisiera invitarles, este día jueves voy a estar haciendo un encuentro de sanación interior para parejas, en donde voy a tocar un tema que es muy importante: cómo evitar que una relación se rompa, cómo evitar que una relación se acabe, cómo evitar el divorcio, la separación. Aquí en este tema voy a hablar de signos de alerta cuando una relación está mal, para poder de pronto tratar de salvaguardar las circunstancias. Voy a hablar de cómo evitar este desenlace fatal y cómo hacer para que la relación funcione. Es un tema muy importante, porque mucha gente que me está hablando de que está atravesando un momento bastante dramático en su matrimonio, están como por romperse. Entonces este tema anima a otros que lo puedan escuchar. ¿Cómo evitar que una relación acabe? Signos de alerta, cómo mejorar el matrimonio,
y enseñaremos también el camino que nos muestra el Señor para que las cosas y el matrimonio funcionen. Entonces este jueves 7 a las 8 de la noche a través de este Facebook, ¿no? A través de este Facebook. Finalmente, aquellos hermanos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, los pueden hacer a través de la compra de estrellita de Facebook. También en esta página de Facebook, en datos personales, ahí hay un número de cuenta para aquellos que quieran de pronto colaborar. O también lo puedes hacer a través de mi página web, en donde vas a encontrar material de formación, material para oración. En mi página web hay una pestañita que dice donaciones. Mi página web es israeldecristo.com, israeldecristo.com. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, que tengan ustedes una excelente noche y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Paz y bien, hermanos, nos vemos hasta este jueves con parejas, matrimonios, y hasta el lunes con el próximo tema de nuestro curso, la oración del Padre Nuestro. Hasta luego, nos vemos, hermanos. Chao, chao.